Bueno, entonces ese es un eje. El otro eje va a continuar, que es el tema mujeres. Voy a elegir un capitulito de Barrancos, por ahí, no del libro que veníamos, un capitulito en Devoto y Madero. Y me parecía interesante también incluir, estoy dudando, si un capítulo o un texto completo de la historia social del fútbol, ¿no? La historia social del fútbol. Me parece que el eje, a ver, el eje plebeyización de la historia sociocultural argentina eh, acompaña la expansión del fútbol y se puede ver en otro eje que también es concurrente con la cultura de masas, que es la TV, la expansión de los medios, pero específicamente la TV. Entonces les voy a proponer la lectura de un capítulo sobre el tema de la televisión y su deriva unida a la historia sociocultural y otra sobre el fútbol. Tengo que evaluar, digamos, si hacemos un recorte, porque el texto que tengo de Historia Social del Fútbol eh, es de Profesor, Julio igual Friedrich. creo que el tema de la TV lo vamos a ver con Ah, Alejandro. ¿lo tienen visto? Bueno, después voy a hablar con Ale a ver qué capítulo va a trabajar y si vale la pena incluirlo o no. Lo voy a hablar con ella. Bueno, Toda la parte de arte, o sea, cine, televisión, música, folclore, etcétera, eso, pintura, eso es el trabajo final de Vitur. bien, fútbol no. No, no, o sea, depende, cada uno tiene que elegir el tema que le guste, el arte relacionado con un tema, o sea, yo puedo elegir la pintura de las canchas de fútbol, no sé, murales de fútbol, ¿se entiende? Depende de lo que elija cada uno. Bien. Bueno, entonces voy a ir armando el trabajo práctico y lo iremos leyendo en el segundo cuatrimestre, después pondremos fecha de entrega. Yo pienso que por ahí el momento en el cual tengan que hacer el formato, tomamos una clase, lo juegan en el Classroom igual que, pero le dedicaremos un día, puede ser tranquilamente fines de octubre, por ahí, o a lo mejor la primera clase de noviembre, cuando tengamos resuelto cómo venimos con la presentación de las problemáticas. Bueno, punto aparte, con todo esto, sí, Daniel, adelante. Buenas noches, Juan. El tema del fútbol te hago una consulta, porque viste en el anterior trabajo práctico había autores que lo tocaban en sentido de que era un punto de encuentro de las clases sociales, tanto la alta como la baja, y se relacionaban en ese aspecto en el fútbol. Adamos, que creo que lo tocaba, que Sí, decía que había sido uno de los puntos en los cuales la élite no se había retirado, pese a que se había plebeyizado, digamos, el deporte. sí. No, el que les voy a dar es un capítulo de historia de la vida privada de Madero y Devoto, que específicamente parte del año 30. En el 31 nace el profesionalismo, digamos, en el fútbol, ¿no? Termina el amateurismo, entonces, de alguna manera, hay otra impronta, hay avanza, digamos, un espacio de masas en el fútbol y se asocia claramente con la urbanización, con el crecimiento de una cantidad de fenómenos, ¿no? Que no dejan de estar asociados con la política a medida que va transcurriendo los años 40, 50 años hablar. Es un capítulo más bien breve. Lo que pasa es que, paralelamente a eso, está, por eso, este texto que les digo, Historia Social del Fútbol, que ya es un texto de un estudio muy pormenorizado. Por ahí veo si no me acuerdo, algunos capítulos yo leí, habría que ver si vale la pena incluir más y para qué, porque la idea es que leamos en un sentido de construcción de lo que venimos trabajando, ¿no? Bueno, eh, bueno, punto aparte, me gustaría empezar al revés hoy, para terminar ya, ir terminando, si se puede utilizar la palabra, redondeando los aspectos que nosotros seleccionamos de los 30 a 40, para acercarnos digamos, al momento de la coyuntura, de los acontecimientos entre el 42 y el 46, que es el momento más
más disruptivo, ¿no? De la aparición del peronismo y demás. También vamos a darle una clase a la presentación del peronismo, pero coméntenme si leyeron a Dongui, si leyeron los textos que yo les dejé de la clase de ayer, que yo tenía pensado leerles, pero bueno, fue imposible ayer. No, pero la verdad, honestamente, yo no. La verdad, no tuve el tiempo. Vine del trabajo Bien. más o menos para conectarme. Bueno, vamos. Juan, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, cómo no. Yo tampoco llegué realmente a leerlos, pero me quedó una duda de la clase anterior Sí. sobre el tema de las juntas reguladoras. No Sí. me quedó claro si se empiezan a llevar a cabo o si eran parte del plan Pinedo que nunca se termina de aprobar y entonces no se llevan adelante. Eso es lo que no las me quedó muy claro. juntas funcionaban, juntas reguladoras existieron en muchas regiones. El tema es que el plan Pinedo las proponía como un método general. Ah, está bien. ¿Entendés? Era un plan nacional y en el periodo anterior habría que buscar exactamente los periodos en donde era como una política un poco inestable, pero en general se acudía ante una crisis a sostener el precio de determinado bien exportable para que no hubiese quebranto los productores, ¿no? Digamos, esas políticas de intervención eran no una política permanente. El plan Pinedo lo que pensaba era establecerla como una política permanente y eso fue lo que fracasó. Bárbaro. Pero desde el punto de vista analítico y de planificación, eso ya existía como herramientas de intervención económica cuando va a llegar el peronismo, que le da un cierre, digamos, constituyéndolo como un mecanismo mucho más global. Es el IAPI, ¿no? Y el IAPI, exactamente. Sí, esta es la idea. Bueno, vamos a ver si puedo presentarles esto. Espérenme un cachito. Bueno, esto lo habíamos presentado en las clases anteriores, un poco para recordar en la estructura que estábamos. Entonces, la primera idea era ir cerrando la estructura por el lado de lo que habíamos dicho en términos de la crisis del régimen conservador, la crisis del modelo agropecuario exportador. Hay una serie de categorías que utiliza Peter Ballman, que es uno de los autores para el peronismo, que propone que el periodo que va del 40 al 43 es un periodo de vacancia hegemónica, ¿no? Es decir, ahí el consenso que había alcanzado la construcción de la llamada concordancia, el consenso del fraude patriótico, el consenso de esa convergencia política, que era una continuidad democrática o una pseudo continuidad, porque había obviamente una ilegitimidad, tuvo altibajos, porque se acuerdan que habíamos dicho, o lo recuerdo en todo caso, lo ponemos bien blanco sobre negro, Ortiz intenta a partir del 38, terminado el periodo de Agustín P. Justo, restablecer lo que llamaríamos una pureza electoral, es decir, dejar de, no permitir que las provincias tuviesen situaciones fraudulentas, escandalosas, e ir blanqueando las elecciones para que la sucesión a su gobierno fuese de una legitimidad plena. Este fue un proyecto que no estaba en el acuerdo previo por el cual la concordancia establece la fórmula Ortiz-Castillo, ¿no? Pero bueno, esto acontece una vez que él asume el mando y
uno de los momentos más fuertes de esta política es cuando él interviene en la provincia de Buenos Aires, que está gobernada por Fresco, que obviamente ahora lo vamos a leer, lo vamos a presentar a este ñato. Es un personaje de la época, pero es un personaje muy controvertido y que presentaba una política, si ustedes quieren, por muchas aristas, contraria al ideal de la concordancia, que era un ideal liberal conservador de alianza con los aliados. Y por lo tanto, contraria a buena parte de las políticas que ahora yo voy a mencionar como nacionalistas, ¿sí? Que iban por el eje de establecer un régimen distinto, de una democracia distinta. Acá vamos a tener que empezar a vamos a tener que empezar a ponerle nombres especiales a cada palabra, porque es una democracia de tipo corporativa y plebiscitaria, que van a ir definiendo algunos sectores que lo venían diciendo desde los 30, pero lo decían para pocos. Pero al calor de los años 30, el crecimiento del Congreso Eucarístico del 34, el avance del nazismo y el fascismo en Europa y la Guerra Civil Española y el estallido de la Segunda Guerra, van potenciando a estas fuerzas que vamos a llamar en general nacionalistas, ¿no? Y que van a empezar a decir desde el poder: hay que hacer un cambio de régimen, pero ese cambio de régimen va a ir en el sentido de terminar definitivamente con lo que nosotros llamamos democracia hoy, es decir, un régimen abierto de sufragio popular, donde el soberano es el pueblo y donde esa representación popular se respeta, digamos. No se discute acerca de la legitimidad de esa elección. Lo que se viene pergeñando desde la intelectualidad nacionalista, alguna claramente fascista, otra corporativa, otra católica, es un concepto de raigambre autoritario que propone un corporativismo que a la vez luche contra la apertura conspirativa del dinero liberal, es decir, la burguesía es plutocrática y no se interesa demasiado por la pureza de la representación, porque lo que le interesa es la confusión para poder tomar ganancia. Y por otro lado, la democracia es un régimen que permite la porosidad comunizante, sovietizante, ¿no? Este discurso ya es previo al 4 de junio del 43 y lo empiezan a plantear estos sectores. Bueno, entonces, digo, Fresco es uno de estos que desde el gobierno, con bastante, digamos, con rasgos bastante, a veces, algunos son paradigmáticos, otros son paradojales, porque algunos suenan contradictorios, anticipa en muchos sentidos las discusiones que se instalan a partir del 4 de junio del 43. Bueno, Ortiz entonces interviene la provincia de Buenos Aires y otras, pero la provincia de Buenos Aires es si ustedes quieren, es el hecho político del momento, dejando claramente el momento de dos políticas. Claramente, si dejaba avanzar la política de Fresco, los discursos de Villafañe, los discursos de los nacionalistas cercanos al ejército, claramente íbamos a un régimen de tipo autoritario. Entonces, ahí aparece Ortiz claramente como el líder de llamémosle un triunvirato. Los jefes partidarios son Alvear, del radicalismo, Agustín P. Justo, del conservadurismo liberal, es decir, cuando digo liberal, ¿a qué me refiero? Podemos empezar a hablar en este momento de un conservadurismo que tiene por lo menos dos alas. La que sigue a Justo, que es un conservadurismo similar en las concepciones filosófico-políticas a lo que veníamos hablando de la oligarquía, es decir, cercana a los países centrales, a Gran Bretaña, es claramente anglófilo el sector justista. La logia que maneja Justo en el ejército es una logia de carácter liberal, es decir, los generales que siguen a Justo creen que el ejército tiene que establecer una desvinculación de la política, tienen que estar en el sentido de respetar la Constitución, comillas, la Constitución según quien la maneja, pero en este sentido, respetar al orden político, digamos, ¿no?
Y desde el punto de vista interno, claramente coronan una alianza con la sociedad rural, con sectores del frigorífico, con lo que podríamos llamar el sector de la rueda mayor de la economía, ¿no? El sector terrateniente, en fin. También con algunos sectores de las economías regionales de la provincia, ¿no? Conservadores. Y después, otra ala de los conservadores, que se siguen llamando conservadores. Hago un punto acá. ¿Quiénes son los conservadores desde el punto de vista del nombre partidario? Los que están en el Partido Demócrata Nacional. Una paradoja de nuestra historia. Los conservadores autoritarios están en el Partido Demócrata Nacional. Bien, ese sector empieza a tener hombres que tienen discursos muy autoritarios. Muy autoritarios. No importa el sector de donde provengan, pero tienen discursos muy autoritarios. Uno de ellos, yo les di, bueno, uno de los textos de Benjamín Villafañe, que había surgido de las filas de la UCR antipersonalista y termina después integrándose a la Unión, al Partido Demócrata Nacional, a los conservadores, lo mismo que pasó con Pinedo, que era un socialista independiente y terminó desafiliándose y afiliándose al Partido Demócrata. Sí, Leandro. Perdón, Juan, que te interrumpa, pero quería saber más o menos cuál era la ideología del partido, porque me parece que es el partido que dice Dongui que vota en la elección esa, o estoy equivocado y no ese es el partido. No, el Partido Demócrata Nacional se disuelve un poco antes del 4 de junio del 43. Es un partido evanescente. Las cabezas de ese partido... La de Dongui es la Unidad Democrática que viene después. Está bien. La de contra Perón, digamos. Claro, lo que pasa es que acá el problema son los partidos. El partido de la Unión Cívica Radical se desintegró, pero en los años, a partir del 35, se vuelve a corporizar como la principal máquina electoral. Es más, Ortiz fallece, pero el arreglo entre este trío, cuando digo arreglo, piénsenlo en términos de grandes acuerdos de los sectores que estaban en esta concordancia, suponían dos sectores que podían gobernar. O era el sector de conservadores, es decir, el Partido Demócrata Nacional, o era el Partido Radical antipersonalista. Pero, cuando Ortiz se enferma y toma licencia y empieza a gobernar Castillo claramente es del Partido Conservador, pero tiene un carácter autoritario y empieza a permitir, obviamente, de nuevo, que haya vuelco de urnas y además empieza a haber un cambio en las relaciones que establecen los aliados del sector Castillo con lo que está ocurriendo en el mundo. Piensen, Ortiz está gobernando, año 39, comienza la guerra. Entonces, año 40, año 41, la cosa se pone cada vez más álgida y ahí empieza a funcionar en la política nacional un eje que parte aguas, que es en qué medida la Argentina iba a poder sostener la neutralidad. La presión de Estados Unidos es muy fuerte y entonces internamente en la política aparece ahora el sector militar asusado por los nacionalistas que claramente plantea la neutralidad como una forma de esconder, de no visibilizar una simpatía por el eje. Digamos, ¿cuántos eran estos sectores? Bueno, hay ríos de tintas alrededor de cuánto era, pero no era mayoritaria en la población. Sin embargo, lo que sí era importante, cómo el sector del ejército empieza a ser visualizado como una salida, escuchen bien, una salida de la crisis de la vacancia hegemónica. ¿A qué llamo vacancia hegemónica? Bueno, se muere Ortiz. El sector radical antipersonalista, es decir, antirigoyenista, pierde fuerza, no tiene líderes, pero sí está asumiendo, está emergiendo o reemergiendo la figura de Alvear, ¿no? Marcelo Torcuato Alvear, que ya había sido presidente, obviamente, y que vuelve, pero no es antipersonalista. Alvear se ha mantenido, recuerden a Rock, en una especie de neutralidad entre los más antipersonalistas
y los más irigoyenistas. El sector irigoyenista, digamos, sigue siendo en buena medida un sector importante electoralmente. En la elección del año 31, Uriburu entiende la fuerza, el potencial electoral que tiene el irigoyenismo todavía, porque hay un fuerte porcentaje que vota por el radicalismo, y obviamente no son alvearistas, son irigoyenistas. Es el sector más potente electoralmente. El temor por el irigoyenismo hace que a partir de ahí, digamos, la figura de Irigoyen y los seguidores sean vilipendiados, ¿no? Perseguidos y proscriptos. ¿Qué nos queda? ¿Se acuerdan qué nos queda, digamos, del irigoyenismo? ¿Qué es lo que permanece y empieza a Forja, ¿no? Forja, no. Sí. Bien, Facundo, bien. Sí. Es decir, Forja es una agrupación de jóvenes, no son tan jóvenes, ¿no? Pero, digamos, ese sector, que es un sector intelectual, Scalabrini Ortiz, Jaureche, Homero Mansi y otros, digamos, funcionan desde la intelectualidad, desde el ensayismo, desde los libros de historia, como un foco de denuncia que empieza a ser muy visible, pero desde un nacionalismo, como dijimos, antiimperialista, un nacionalismo claramente que está mirando el conflicto externo y también los conflictos internos, y que tiene un eje que es llamativamente anticonservador, que es el de terminar con la expoliación británica. El eje de los textos de Scalabrini Ortiz y la prédica de Jaureche es que el colonialismo o el pseudocolonialismo británico es el verdadero mal de la historia argentina, y que desde el año 30 lo que se ha hecho es sostener ese régimen que está en agonía. Por lo tanto, bueno, vuelvo al carril. Ese sector irigoyenista tiene tiene una resonancia en el sistema político, pero no está el partido radical irigoyenista de nuevo en pleno. Estamos en un momento de transformación, ¿me entienden? El irigoyenismo se está disolviendo en una masa que se está reconvirtiendo a un sector antiimperialista popular. Pero no tiene un líder partidario. El líder partidario está más en el centro, porque Alvear es un hombre que ha empezado a consensuar con Agustín P. Justo. Agustín P. Justo, presidente del 32 al 38, conservador, con una logia dentro del ejército que está con los aliados y que quiere la unión con Gran Bretaña. Pero el tema es la continuidad, porque se murió Ortiz y el que continúa es claramente un hombre favorable al eje, y es un hombre claramente que está en contra de los intereses que tienen Alvear y Justo, que es el de ir purificando el sistema electoral, digámoslo así, purificando el sistema electoral. Y que en general entienden que la política argentina, la economía argentina, tiene que seguir las líneas fundamentales de Occidente, del lado de los aliados, ¿no? Bien, el tema, como dice Juan Carlos Torre, cuando habla del peronismo, dice, bueno, la Argentina, vieron, las coyunturas a veces marcan momentos que hay que tener en cuenta, digo, ¿no? Los acontecimientos me refiero. La cuestión es que muere Alvear y muere Justo, digamos, con diferencia de algo más de un año, mueren ambos, mientras están acordando la continuidad. Es decir, por un lado, Justo empezó a acercarse al radicalismo una vez que muere Alvear, con la intención de volver a ser presidente con un acuerdo con la UCR. Esto a lo que nos llama es a pensar en Agustín P. Justo como un líder que, si bien era un militar del ejército y si bien era un conservador, era un hombre con una flexibilidad política distinta a la de Uriburu, que tenemos que meter claramente en un corporativismo autoritario, pseudo-fascista, ¿no? Yo lo que les pido es, digamos, cuando hablemos de esta unidad en su momento, que recuerden que la diversidad de los años 30 y 40 es importante. A veces la categorizamos como década infame en general, pero lo que se está tramitando ahí es la reconversión del sistema de la ley Sáenz Peña hacia otro modelo. Lo que les estoy diciendo es fuerte. Se está
negociando la reconversión del sistema pensado con la ley Sáenz Peña. Lo que pasó en los 30 y los 40 es que se la elude a la ley Sáenz Peña, no se la cumple, y otros sectores que nacen y se desarrollan de los años 30 a los 40 dicen lo mismo, pero desde otro lugar. Buscan un régimen que favorezca a los sectores trabajadores, a los sectores populares, que evite el liberalismo económico y que evite el comunismo, y que sea democrático. Empiezan a hablar de algo que se puede llamar democracia de masas, plebiscitario, pero con un rango corporativo, y realmente empiezan a designar a la democracia abierta como un mal. La democracia abierta la empiezan a titular como una democracia que permite, por ejemplo, el irigoyenismo, y lo empiezan a designar como el modelo que terminó destruyendo la democracia. Entonces, hay una reconversión de lo que empieza a tramitarse como democracia unos cuantos años antes de que el peronismo venga a ser la solución de esa vacancia hegemónica. Entonces, del 40 al 43, los tres líderes partidarios y los tres grupos en condiciones de asumir la conducción de esa concordancia electoral, de esa alianza, recuerden, Partido Socialista Independiente, Unión Cívica Radical Antipersonalista y Partido Democrático Nacional, o sea, conservadores, pierden sus líderes y quedan en manos de Castillo, que es un hombre bastante inflexible en el momento de definiciones de la guerra. El año 42 es el año, si ustedes quieren, más complejo, y el año 43, ¿no? La primera mitad del año 43. Bueno, lo que va a ocurrir... Perdón, profesor. Sí, ¿Complejo sí, en qué sentido? ¿Que no se sabía para qué lado iba la guerra? Bueno, en principio lo que podríamos decir que, como les decía, la guerra es un parteaguas en la historia argentina. Todos los partidos tenían a su interior, la mayoría, sectores proaliados. Algunos no tenían sectores proaliados, por ejemplo, el nacionalismo, pero no en un partido. Era una atmósfera política que iba cubriendo de nuevos principios, sobre todo a entidades que están politizadas, que se van a politizar mucho más, como el ejército, la Iglesia Católica y los sindicatos, que van a empezar a permear el ideal de un caudillo en un contexto de peligro inminente, peligro mundial, y la necesidad de una soberanía popular, de la justicia social y de un cambio, de un viraje en lo económico para defensa de la soberanía económica, ¿no? Digo, todo esto se viene diciendo antes del 4 de junio, es decir, el 4 de junio viene siendo delineado por otras voces que algunas se designan conservadoras y son autoritarias, otros del ejército y otros claramente nacionalistas. Ahora vamos a ir a los textos, yo les leo algunos y van a ver que la cosa se aclara. ¿Y la presión americana, ¿en qué lado se mete o se inscribe ahí en ese momento histórico? No te entiendo la pregunta. ¿Cómo, en qué lado? Usted habló en un momento de que había una presión americana por intervenir. Sí, sí, obviamente. ¿Estamos ahí en ese momento? A partir del año 41, es decir, después del ataque japonés en Pearl Harbor, a partir del año 41, Estados Unidos lo primero que hace es generar un alineamiento en América, y la Argentina está entre los pocos países que niega, no firma Chapultepec. Entonces, Argentina es, desde comienzos, diría, del año 42, uno de los países que le niega a Estados Unidos la unanimidad del hemisferio occidental para volcarse a la guerra contra el eje. Esto, digamos, es un derrotero. El ejército empieza a tener ahí una importancia central. ¿Se acuerdan que habíamos hablado acá en términos de la economía, de la estrategia económica argentina, la importancia que los militares le asignaban a la dotación de recursos, y los Estados Unidos eran uno de los principales proveedores militares? Empiezan a plantearse las hipótesis de conflicto, porque los Estados Unidos empiezan claramente a elegir a Brasil
como, digamos, como su aliado fundamental en materia de defensa frente al África. Entonces, Brasil tiene una posición continental saliente para la defensa y empiezan a dotarlo de recursos bélicos. Entonces, hay una alarma muy importante en el ejército, hay sectores que se llaman profesionales, que enfrentan a los nacionalistas, y otros que son los liberales, ¿no? Que estaban con Justo. Bueno, los liberales van a quedar cada vez reducidos a una minoría, pero los profesionales, un grupo que pensaba que tenían que atenerse a las condiciones del ejército, que era, digamos, entre las opciones existentes, las mejores para obtener recursos con los cuales defender la soberanía, ¿no? En términos bélicos me refiero. Pero ahí permeaba el debate acerca de lo que Argentina no tenía: los combustibles, el acero, máquinas, ¿entienden? Transportes. Entonces, todo eso fue un debate muy importante al interior de todas las coaliciones políticas y del ejército fundamentalmente, porque hay dos capitalismos que están instalados en la Argentina. Uno es pujante y nos puede proveer, y otro está agónico y está a la defensiva. Es más, está a punto de ser, digamos, piense el año 41-42, ¿no? Está siendo bombardeado día y noche. Entonces, ahí radica una vacancia hegemónica, pero una intensa, yo diría, un intenso debate del establishment, ¿no? Donde el militar empieza a ganar cada vez más predicamento. Pero no solo eso, no solo el militar. Recuerden que la Guerra Civil Española fue una preparación para que todos los actores políticos del escenario nacional, que estaban, digamos, estaban corporizados por una grandísima cantidad de españoles que tomaban partido, amplificaran la guerra entre dos sectores: el sector nacionalista autoritario y el sector republicano, que va a tener un periodo de coalición republicana con la izquierda, pero que después va a ser conducido por los estalinistas. La conducción de la Guerra Civil Española en la segunda parte, la parte final, es estratégicamente conducida por los estalinistas. Esto genera al interior de la politicidad y la geopolítica de los partidos y del ejército los mismos debates que había antes. El peligro comunizante y qué partido tomar por la guerra civil. El final de la guerra, con obviamente el eje dándole el triunfo a Franco, también va a ser determinante, escuchen, para un sector que se posiciona claramente en el nacionalismo y que es profascista, y que va por el eje, pero no se presenta como estamos por el eje. Lo que dicen es neutralidad. Neutralidad. La neutralidad para los Estados Unidos es lo mismo que estar en contra. ¿Entienden? Entonces, Argentina ya está de traste con los Estados Unidos a partir del año 42. Enfrente de esa realidad, cuando se mueren las tres cabezas partidarias y queda Castillo, escuchen, Castillo elige para sucederlo a un ñato claramente autoritario de Salta, que tiene intereses petroleros, que es Patrón Costas. Esa era la continuidad más lesiva para los intereses, llamémoslo, democráticos, comillas. ¿Qué significaba la palabra esa en boca de el socialismo? No el socialismo antipersonal, no el socialismo independiente, el socialismo dirigido por Juan B. Justo, por Repetto. ¿Qué significaba? Bueno, el oprobio. Es decir, había que estar enfrente de esos sectores. Para ellos, democracia significaba estar junto a Gran Bretaña, a Francia y a los Estados Unidos, a la democracia liberal. ¿Qué pensaba la UCR alvearista? Lo mismo, había que estar unidos por la democracia occidental. Otros sectores como el Partido Demócrata Progresista también se va a unir a esto, y hay una primera coalición que incluye, escuchen bien, incluye a los comunistas también, que es la primera formación de lo que va a ser la Unión Democrática. La palabra ya lo indica, la primera formación de los que ven en peligro la democracia a nivel mundial, ¿no? Bueno, esa coalición se va a reeditar, pero ¿qué pasa? Después del pacto, perdonen que voy al escenario mundial y vuelvo, pero es necesario. Cuando Stalin firma el pacto Molotov-Ribbentrop, ese pacto en donde
la Unión Soviética sale digamos, de la cobertura con los aliados, claramente el Partido Comunista, que es obviamente obediente de los dictados de Moscú, abandona, digamos, los frentes populares para después retomar, ¿no?, la política antifascista. Cuando inicie la guerra, va a volver a virar para luchar contra el nazifascismo, que ya es la Unión Democrática en el 45 con Perón. No sé si me entienden, ¿no? De acuerdo a cómo iba la guerra, el Partido Comunista tomaba un destino o el otro. Pero el socialismo, el radicalismo y partidos menores entienden que hay que enfrentar el escenario que presenta Castillo en el gobierno, Patrón Costas como el candidato a sucederlo. Entonces hay en el ejército, obviamente, el surgimiento de una nueva logia, que después vamos a leer algunos documentos, que es el GO, ¿no? Algunos lo llamaban Grupo Obra de Unificación. Finalmente, como era obviamente un agrupamiento encriptado, finalmente se supo que era Grupo de Oficiales Unidos, que enfrentaban a los generales liberales y a los generales profesionales, que tenían una postura claramente por una estrategia, digamos, nacionalista. ¿Esto qué significaba? Terminar con la política llamémosle, comillas, así lo dicen ellos, de entrega del liberalismo. Es claramente antiliberal la difusión de este grupo que surge en el 43, aunque las conversaciones vienen del año 42, y es claramente favorable a un desarrollo de la guerra contrario a lo que dicen sus palabras en términos económicos. En términos económicos, esa logia se presenta como antiimperialista, ¿no? Sobre todo de los americanos en el contexto de la estrategia de la guerra, y en términos económicos para terminar con el estadio de coloniaje que ha tenido la Argentina. Profe, ¿ese grupo lo integra Perón, puede ser? ¿Está dentro de ese grupo Perón? Lo funda Perón, claro. Ahí está. A ver, sobre eso hay que ver qué dice Perón y qué dicen los compañeros. Hay que buscar los documentos. Hay un texto que no vamos a leer ese, pero digamos, que escribe Potash. Potash es un americano que hizo toda la historia del ejército y la política argentina, ¿no? Y al que primero le daban los papeles, siempre cuando abrían los archivos, era Potash. Y paralelamente a su historia del ejército y la política, Potash escribió otro libro que es sobre el GO. Investigó específicamente el GO, ¿no? Entonces, lo que se sabe es que Perón, al comienzo del GO, era un par, ¿no? Un integrante de apellido González tuvo mayor liderazgo que Perón en la etapa pre-golpe. En la etapa anterior al 4 de junio del 43, hay un debate, vamos a decirlo así, hay un debate dentro del GO en donde Perón lidia con algunos compañeros que no están de acuerdo con sus posiciones. Lo que todos los autores dicen, incluido Rouquier, incluido Potash, que Perón era de ese grupo el más político. Es decir, es el que entendía con mayor capacidad la flexibilidad necesaria para salir de las etapas bélicas, las etapas, digamos, militares, a las etapas de masividad y cambio estratégico de cara a la sociedad. Pero bueno, esto es una conclusión que se saca con el diario del lunes. La conclusión es que Perón es, junto con González y otros, estaba Mercante, etc., el grupo de oficiales unidos, claramente nacionalistas, y diría que a partir del 4 de junio del 43 en adelante, Perón va ganando primacía en el grupo, hasta que, digamos, uno podría decir que una etapa del GO es hasta la semana posterior al golpe, ¿no? Hay una primera semana donde el presidente es Rawson, que es un acontecimiento fallido, porque no tenía que ser Rawson el presidente tenía que ser Ramírez, que era, ahora les digo por qué, el elegido por el GO. O sea, el GO había acordado con el jefe, con el general más potable a la política que el GO entendía que tenía que desarrollar esa revolución, tal como la llamaban ellos, la revolución. Bien, el golpe a Rawson se lo da el GO. Es decir, el GO se da cuenta que Rawson es un error y a la semana Rawson deja de ser presidente y
entonces emerge la figura de Ramírez. Y el vicepresidente es Farrell, que es, obviamente, había sido jefe de Perón en un regimiento de Mendoza, de montañistas de Mendoza. Bien, pero esperen, paremos acá porque si no me voy de marco, ¿no? Lo que les estaba diciendo previo a esto era... Profe, perdón. Sí. Y bueno, el golpe o la revolución que ellos llamaban se la hacen a Castillo, digamos. Sí. El presidente bien. es Castillo. Bueno, el detonante de la situación es la guerra. A ver, el detonante es la guerra. Ahora vamos a ver cuál es, si ustedes quieren, miramos en micro, cuál fue la razón final, ¿no? La causa eficiente fue otra, pero la razón de fondo era el marco en el cual discurría la guerra. Ustedes piensen en el escenario de guerra, ¿no? Entre el 42 y el 43, ¿cómo lo ven ustedes? 42-43. Y en ese momento Alemania venía paliciando a todos. ¿A eso se refiere? 42-43. No. No, había sido lo de la operación Barbarroja y ahí empieza a perder terreno con la Unión Soviética, ¿no? Alemania empieza a debilitarse. La expansión. Aparte se mete Estados Unidos y empieza a limpiar el norte de África, ¿puede ser? Claro, pero ustedes piensen el teatro más bien europeo, digamos, ¿no? Hay un avance, una expansión del Tercer Reich, pero digamos, el límite es Stalingrado, ¿no? Entonces, y Stalingrado fue 43. Hay una expansión alemana sobre la Unión Soviética, que es claramente el momento de la guerra, digamos, por lo menos en el eje europeo-africano, si ustedes quieren, no atlántico, no el Pacífico. Pero digamos, entonces, los hombres que miraban la guerra y pensaban la guerra en términos de la posguerra, ¿qué iba a quedar en el escenario mundial para un país que vendía materias primas y en qué medida ese país, como la Argentina, iba a establecer un marco de sostenimiento de su producción industrial liviana, en qué medida iba a ser más o menos autónomo para establecer una política de defensa, etc. Todo esto está en un discurso que yo les voy a dar para leer de Perón, del 44, que se llama, bueno, estrategia para la posguerra, de alguna manera. Pero bueno, el GO está pensando eso, y los partidos políticos también están pensando eso. Según a quién representan, a quiénes le vamos a seguir vendiendo de acuerdo a quién gane la guerra. Entonces, espías y relaciones había muchas, pero claramente, para decirlo fácil, la Unión Democrática, a partir de la invasión del Tercer Reich al territorio soviético, el PC se une al Partido Socialista, a la Unión Cívica Radical, al Partido Demócrata Progresista, a los conservadores, todos se unen frente al partido militar. No quiero avanzar mucho, ¿se entiende el esquema? Es decir, todos los sectores políticos que veían que necesariamente que el triunfo que Argentina necesitaba era el triunfo aliado. Frente a esto se va a ir desarrollando el periodo dictatorial del 4 de junio del 43, el 44, piensen en el año 44, es decir, Alemania está en retroceso y avanza el ejército rojo y avanza el ejército aliado por Italia. Bueno, digamos, el año 45 es el año en la Argentina del ascenso del peronismo. Yo diría, sin hacer homologaciones fáciles, es el año en donde el ejército rojo avanza a paso redoblado hasta llegar a Berlín. Entonces, en la Argentina uno podría seguir este desarrollo. La suerte de Perón como futuro jefe de esa organización militar, GO, que se convirtió en gobierno nacionalista, neutral, es resistir la presión de los Estados Unidos y después, en términos internos, ir resistiendo el clamor de la Unión Democrática que desfila por las calles de Buenos Aires con el embajador de Estados Unidos y su libro azul, que denuncia
a Perón, a los militares, etcétera, etcétera. ¿Se entiende el esquema? Bien. Bueno, les explico el detonante y vamos a ver si leemos algún texto, ¿no? La coyuntura, digamos. Mueren los 3 jefes políticos. Entonces, Ramírez era el ministro de guerra del gobierno de Castillo. El radicalismo sin candidatos le ofrece la candidatura para las próximas elecciones a Ramírez y Castillo lo echa del gobierno, le pide la renuncia. Ese fue el detonante para el ejército, el momento del golpe, digamos. El momento decidido para hacer el golpe es cuando el gobierno desiste de mirar a Ramírez como un presidenciable. De hecho, Ramírez es el hombre que después el GO va a colocar en la presidencia por más de un año, ¿no? Hasta que Farrell lo reemplace. Bueno, escuchen. Comencé diciéndoles algo así. Para Peter Ballman, el periodo que va, digamos, desde mediados de los 30, pero sobre todo claramente del 40 hasta el 45, donde Perón claramente es el jefe, el caudillo, el líder de una alianza de la que ya hablaremos, una alianza nueva, novedosa, que nace rápidamente, Ballman lo llama no vacancia hegemónica, él lo llama crisis nacional y dice que una crisis nacional es cuando hay varias crisis concurrentes. Él dice que la Argentina tiene dependencia económica, que digamos la crisis pasa porque Argentina no ha podido resolver sus exportaciones y sus importaciones, estabilizarlas luego de su larga alianza de más de 5 décadas con Gran Bretaña. Que hay una crisis de legitimidad. Vamos a ponerlo en términos concretos. Los hombres que el 6 de septiembre del 30 aplauden a Uriburu, en su mayoría, lo que están aplaudiendo es finalizar con un sistema de representación que consideran es la causa del mal gobierno. Es decir, ¿por qué razón tuvimos a un hombre cesarista, plebiscitario, que apoyaba la chusma, que tomaba parte de un gobierno sin ninguna idoneidad? Bueno, eso fue producto de la ley Sáenz Peña que permitió un voto abierto. Ese es el discurso del 30. Es un discurso antidemocrático, pero es un discurso contra la ley Sáenz Peña. Entonces, todo lo que ocurre a partir del 30 es cómo no modificar la Constitución y cómo no terminar con la ley Sáenz Peña, eligiendo un modelo que deforme la legitimidad. Es decir, no hay legitimidad en la medida que hay proscriptos, que hay sectores que están mal representados, o que si están bien representados son engañados mediante el fraude, ¿no? Y ese fraude se llama patriótico. Es decir, se está evitando que un sector que no sabe elegir elija representantes que no gobiernen bien, que sean un mal. Después dice Ballman que hay una crisis de participación, es decir, en todos los sectores de la realidad nacional, en el político, en el social, en el económico, Peter Ballman dice hay una crisis de participación. Podríamos tomarlo por el lado, si ustedes quieren, sindical del que hemos hablado, en términos de la sindicalización del trabajo formal en la Argentina, ¿no? ¿En qué medida los trabajadores eran sindicalizados y formaban parte de... Y finalmente dice que hay una crisis de distribución, ¿no? Que es claramente comprensible. Con los textos que vamos a leer ahora va a quedar más que claro. Bueno, me parece importante que tengan en cuenta esto. Esas 4 crisis es un momento muy crítico, valga la redundancia, y si lo vemos en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, claramente es un final de ciclo, ¿no? Un final de ciclo. Ahora, lo que tendríamos que, yo los desafío a que vayamos pensando en qué medida la etapa que comienza en el año 43, pero sobre todo se define y se amplifica en el año 45, no está delineada, preformada por una cantidad de estructuras de pensamiento, de estructuras de decisiones estatales previas,
¿Mm? Bien. No voy a leer el texto de Dongui, que es una entrevista que le hacen en el 2003. Léanla. Como les dije en el audio hoy, Dongui, digamos, a mi criterio es uno de los mejores historiadores de la historiografía argentina. En este aspecto nos presenta 2 o 3 tic. Por ejemplo, habla del plebeyismo. Entonces a mí que es una categoría fortísima. Y dice, el plebeyismo es una categoría que tenemos que extender. Es una condición de la argentinidad, dice él, ¿no? Eso es interesante. Como para utilizarlo como una idea que dialogue con lo que vamos leyendo en otros autores. Me parece que es muy importante cuando Dongui dice, el peronismo es revolucionario en la medida que no hubo otro cambio tan radical como haber traspasado 10 puntos del producto del capital al trabajo. En esa entrevista dice eso, ¿no? Y hace apelaciones a la diferenciación que él entiende entre el fascismo y el peronismo en un contexto donde todos los que rodean a Perón son fascistas. Ahora lo que vamos a ver en los textos que yo les voy a leer es que muchos hombres previos a Perón, que forman parte de la década del 30 y del 40, son fascistas de todas las maneras que discursivamente se lo puede ser, ¿no? Me parece que es muy interesante la entrevista a Dongui por esas pequeñas cosas que dice que son muy fuertes. Bueno, les voy a leer lo más rápido que pueda. Profe, el de Villafañe está bueno. ¿Cómo? La de degenerados, Ah, de ¿lo leíste? inmigrantes, ¿Lo leíste? indios. Coméntalo, Romina. Bueno, lo que habla en ese fragmento sobre Benjamín Villafañe, que habla que, por ejemplo, que el mestizo es un desubicado, que se cree que con dinero se gana clase y que no es así, que aborrece a los blancos y a todos los superiores intelectuales, odia a todos los que están más arriba, así como a sus iguales e inferiores. Bueno, de esta estirpe son casi todos los tiranos de Sudamérica, o sea, lo que está reflejando Benjamín Villafañe es que la mayoría de los políticos salidos de esa clase social van a detestar a todos los que tengan o posean clase o dinero. Uh-huh. ¿Y vos contra quién está? Y habla sobre termina. la meritocracia también, de que, por ejemplo, el nacido para ser zapatero sería un desdichado siendo un médico. Y bueno, y también dice, qué error de los padres que a toda costa quieren que sus hijos sean universitarios. Uh-huh. Ahí me parece que hay que leer ¿contra quién, Romina, te parece que está hablando Villafañe? Es muy fuerte el texto, es muy fuerte. ¿Contra quién está despotricando Villafañe? Sí, muy fuerte. Y está contra la élite, contra los poderosos. ¿Te parece? Sí. O sea, lo que dice sí. O sea, en realidad está en contra de la gente de clase baja que quiere salir adelante, que quiere estudiar y que quiere pertenecer a la clase política y que no les corresponde el lugar. Contra el ascenso social, digamos. Sin embargo, claro, pero más que nada a lo político me parece que es lo que... Decime la página, porque yo ya estoy perdido. ¿Qué página es? Lo leí directamente del Classroom, del WhatsApp. Ahora me fijo, pues tomé nota en mi carpeta nada más. Creo que es página 667, profe. ¿Cuál? 667.
porque son dos libros distintos, pero les quería fíjense esta parte donde dice Villafañe, que es el niato que era radical antipersonalista, es del norte, es salteño, y después si directamente se convierte en... Dice, tercer línea, el enriquecido sin inteligencia ni corazón. El enriquecido sin inteligencia ni corazón, cosas estas que no se logran con la fortuna porque son fruto de la herencia, es el ensoberbecido que cree que la nobleza consiste en tener dinero y ostentarlo. Es el pedante agresivo con los humildes, altanero con los de su clase, egoísta a quienes la fortuna solo sirve para comer, beber y gozar. Es más controvertido el texto. Benjamín Villafañe está haciendo, obviamente, con todos los elementos del autoritarismo que ya hemos visto en las primeras unidades, ¿se acuerdan? Es decir, esta clara xenofobia, hay rasgos de darwinismo social acá, claramente, cómo designa a los sectores. Está claramente viendo un movimiento en un sector que desafía a la aristocracia, digamos, ¿no? Recuerden, les dije, es salteño. Dice que la fortuna es condición de la herencia, dice él. Los que se han enriquecido, ¿no? Esto me parece que es muy interesante, tiene que hacerle ruidos en Villafañe. ¿Qué, contra el inmigrante, dice usted? No, porque los inmigrantes ya están relativamente consolidados en Salta. Lo que está viendo es la fuerza de los sectores burgueses unidos al liberalismo. Estos sectores que yo les presento acá son los que claramente aparecen como representantes de un sector que crece pensando que hay que imponer un régimen autoritario, ¿no? Esperen que encuentre otra parte. Escuchen esto. De tal manera, un país destinado a servir de cuna a una civilización idéntica a la de Grecia y Roma, por sus condiciones étnicas y geográficas, vegeta durante siglos en la oscuridad, con su mente anudada por todos los dogmas que dan a su alma un carácter híbrido, con mucho de pueblo oriental, de africano y europeo, su inteligencia que un día de florecer espléndida como su tierra, ha vivido apuñalada por turno por los moros y los cristianos. Carlos V, Felipe II, Ignacio de Loyola y Torquemada son hijos de una misma familia maldita, como en los mitos antiguos, que sin saberlo ni quererlo matan a la madre o arrancan los ojos al padre o se despedazan entre hermanos. Esta familia espiritual se trasladó a América, revive como la hidra de 100 cabezas después de más de un siglo en el vigor de las peores épocas. Triunfante la revolución, la barbarie vencida encuentra su brazo robusto en Facundo, en el interior, y en Rosas, en Buenos Aires. Estos personajes no significan otra cosa que la contrarrevolución, que el fanatismo y la barbarie, el feudalismo de la España medieval, oponiendo la valla de sus cerebros rudos a la conquista en la civilización. Por último, como las corrientes que bajan de la cordillera y se pierden en la llanura para reventar de nuevo en lugares remotos, esta misma corriente espiritual reaparece caudalosa y robusta en Don Hipólito Yrigoyen. Claramente para esta época, Yrigoyen personaliza el sector que agrupa todos los que mencionó Romina, ¿no? Lo peor, pero piensen de nuevo en lo que les decía acerca del sistema democrático, ¿no? Lo que había dado lugar a Yrigoyen era la posibilidad de elección. Les leo unos textos breves que van a ser, me parece, Ernesto Palacio, esto es del año 28. ¿Por qué les leo Palacio? Ernesto Palacio para muchos fue alguien que prefiguró el peronismo. Es decir, nacionalista, pueden encontrar una historia argentina integral, escrita por Ernesto Palacio, es una de las mejores, un hombre muy inteligente y que fue una de las líneas nacionalistas más claras. Tenía un periódico y después también estuvo en radio, era un hombre, digamos, lo que uno podría llamar un agitador del nacionalismo, ¿no? Una voz potente. Bueno, dice Palacio
en su diario La Nueva República, 5 de mayo del 28. Existe, pues, una divergencia profunda entre el nacionalismo y la democracia. El nacionalismo quiere el bien del país, su unidad, su paz, su grandeza. Estos beneficios no se obtienen sin el orden, garantía de justicia y bienestar social. El espíritu democrático, con su invocación de deudor absoluto y su ignorancia de los deberes del individuo hacia la sociedad, es enemigo natural de la autoridad y la jerarquía, por consiguiente del orden, por consiguiente del bien de la nación, de su unidad, de su paz y su grandeza. La díada clarita es democracia, o la disyunción es democracia, nacionalismo. Y lo que dice es que la democracia no quiere el orden, no quiere la seguridad, no logra el bien, lo llama claramente justicia y bienestar social, 1928. Y es enemigo mortal de la autoridad y de la jerarquía, en palabras propias del nacionalismo, ¿no? Bueno, después el creador de la Liga Republicana, que es de alguna manera, no exactamente, un continuador de la Liga Patriótica. En los años 30 va a haber otra que se llama Legión Cívica, ¿no? Pero bueno, este creador de la Liga Republicana es Juan Carulla, o Carulla. También otro importante difusor del nacionalismo en fines de los 20 y los años 30. Dice Juan Carulla, la Revolución Francesa, también escrito en la Nueva República, el órgano este que les digo, el 26 de mayo del 28. La Revolución Francesa no difiere en nada de las demás revoluciones que ha conocido la historia. Mentira que haya contribuido al progreso de los pueblos. Mentira que haya mejorado la situación económica de la clase obrera. Mentira que haya establecido la igualdad. Mentira que haya suprimido las guerras. Sin ella, las sociedades humanas hubieran alcanzado en menos tiempo la supresión de algunos privilegios injustos de que gozaban pocas personas bajo el último de los Luises. La revolución necesitó para esto, que es en el fondo lo único que consiguió realmente, matar, masacrar y mutilar a 20 millones de hombres, destruir las jerarquías naturales e indispensables entre los pueblos e inficionar al mundo de absurdas teorías que aún siguen haciendo estragos. ¿Contra quién está cargando don Carulla? 1928 el tipo se dedica a hablar de esta manera contra la Revolución Francesa. ¿Contra la República? Sí, pero digamos, ¿quién te parece que es el enemigo? ¿Qué surge de la Revolución Francesa? La burguesía. La burguesía, la democracia de la burguesía. En términos ideológicos, ¿qué es lo que surge de la Revolución Francesa? El liberalismo. El liberalismo. El liberalismo. Son enemigos mortales del liberalismo, por un lado, como determinante de la democracia. La democracia burguesa es la democracia liberal, pero estos sectores también van a despotricar fortísimo contra el comunismo, al que asocian Revolución Francesa, Rousseau, Marx. La Revolución Francesa también determinó, por otra línea, en búsqueda de la igualdad, la revolución bolchevique. Hay otros autores de la Iglesia que van a decir, hay dos mojones en la historia que son los peores para Occidente, ¿no? La Revolución Francesa y la Revolución... ¿Qué, contra los derechos del hombre? Que son la base de los... Exactamente, exactamente. Bueno, pero digo, de la Revolución Francesa surgen los dos movimientos, ¿no? Esperen que antes que se vayan les quiero leer. ¿Alguien tiene abierto el Classroom? Díganme el texto de Fresco, ¿qué página es? Profe, esto temporalmente es la segunda presidencia de Irigoyen, ¿no? Después de Alvear y todo el antipersonalismo. Claro, exactamente, ni más ni menos. Ni más, Profe, ni el texto de Fresco está en la 556. ¿Qué título tiene ese? Porque le di varios de Fresco. Discurso en homenaje popular a su primer año de gobierno, La Plata, 18 del 2 de 1937. Bien, vamos con este y nos retiramos, ¿sí? Manuel Fresco.
era gobernador de la provincia de Buenos Aires, era un representante del Partido Demócrata Nacional, o sea, conservador. Lo llamativo de Fresco, no se los digo ahora, si no lo voy a expoliar. Dice don Fresco, la República está próxima a un movimiento total de sus fuerzas cívicas, a una campaña política decisiva en sus destinos inmediatos porque va a ser solemnemente convocado el breve, el Supremo Tribunal de la Opinión. El gran presidente Roosevelt cruzó hace poco como si fuera un meteoro el cielo de la patria y encendió en él un vivo reflejo de la primera democracia del mundo, que es como el sol del sistema político que constituyen todas las repúblicas de América, unidas por la paz y la libertad. Nosotros no reelegimos a nuestros presidentes y no podemos imitar el ejemplo de la poderosa nación del norte. Tampoco podemos movilizar millones y millones de votos perfectamente computados. Pero el pueblo de la nación argentina puede emitir un veredicto de extraordinaria eficacia y de fácil interpretación, votando por lo que teníamos antes del 6 de septiembre de 1930 o por lo que vino después, que nos ha proporcionado la salud moral, el progreso sensible y la asombrosa prosperidad de la vida presente. Voy a referirme ahora a la ley de construcción de casas para obreros. Hay un fragmento, esto es un discurso, está cortado. Hay un fragmento ahí que cortan. Voy a referirme ahora a la ley de construcción de casas para obreros, uno de los grandes procedimientos de pacificación social que se ha puesto en práctica en las naciones más adelantadas del mundo, que es el de la construcción de viviendas económicas. Hace varios años que esta política se viene realizando en Inglaterra, habiéndose construido centenares de miles de casas para trabajadores. Esa política de pacificación social se cumple con intensidad en Italia bajo el gobierno esclarecido de Mussolini. Y en Alemania, bajo otro gobierno también ilustre, aplausos. Hitler y Mussolini no son malas palabras, ni hay que tener temor de pronunciarlas, ya que estos estadistas han sido capaces de pacificar sus estados, de lograr la unidad espiritual y la restauración económica después de las guerras sufridas, constituyendo dos poderosas naciones de Europa que admiramos. Aplausos. Quienes crean en mí, que me sigan. Marcharemos unidos por este sendero escarpado, sembrado de peligros y acechanzas, luchando por la dignificación del trabajo. Escuchen esto, dignificación del trabajo. Por la mejor justicia social y por la prosperidad del pueblo, sin distinción de clases, de hombres o de partidos, bajo la triple invocación de Dios, de la patria y del hogar. Bien, les leo la que sigue y terminamos acá. En Monte, el mismo año, en el 37, un mes después, dice don Fresco, hablo en el pueblo de Monte como partidario. Mi gobierno es de partido, lo digo con franqueza, contrariando algunos prejuicios jurídicos y enunciados teóricos con los cuales no comulgo. Mi partido y mi gobierno forman para mí un todo absolutamente indivisible. Monte. El pueblo de Monte es un ejemplo de cultura y disciplina. Aquí se experimenta la sensación cabal de la buena educación, de las firmes normas morales, y aunque es frecuente que en las localidades rurales la insuficiencia de los medios no permita metodizar una educación en ese sentido, en este pueblo se vive en un ambiente de cultura y organización. Monte es centro de disciplina. Aquí hay un jefe que manda y un pueblo que obedece. Hay jerarquía y respeto. Hay soldados civiles. Soldados civiles. Existe, en una palabra, el grado de civilización que exigen estas horas de terrible confusión que está viviendo la humanidad. Vivimos, señores, horas de justicia social. Justicia social que significa bienestar para las clases hasta ahora desamparadas, que viven trabajando de sol a sol y de enero a enero,
Justicia que consiste en el mejoramiento de las condiciones de vida y en darles a los padres los elementos necesarios para que puedan educar a sus hijos, vestirlos, cuidarlos y señalarles con el ejemplo del trabajo que a ellos se le proporciona el derrotero a seguir para no crear generaciones indolentes y no agravar en otros aspectos de la organización social esa terrible plaga que se llama la burocracia. Hagan ustedes, escuchen, hagan ustedes los sindicatos nacionalistas, comiencen por dar el ejemplo en Monte, en donde hay tantos ejemplos de lo que puede crear el sentimiento nacionalista centrado cuando se pone al servicio de los intereses del país. Propulsen la disciplina y la jerarquía social, conceptos que equivalen a defensa civil contra las ideas disolventes y anárquicas. Defensa civil cuya necesidad hemos experimentado en horas de confusión en la provincia de Buenos Aires y que determinó la firma de un decreto, en honor a la verdad se ha dicho, ha detenido el desarrollo del movimiento comunista y sovietizante en casi todo el país. Acá se refiere, ¿se acuerdan cuando les hablé de las huelgas que los comunistas llevaron a cabo en el gremio de la construcción, en otros gremios, pero básicamente el de la construcción? No es política de palabras la del gobierno de Buenos Aires, sino política eficiente, ruda de acción. A él le ha correspondido el honor de solicitar de los gobiernos de varias provincias la implantación de medidas análogas a la referida que han creado la cintura de defensa argentina contra la desorganización demagógica de la capital de la República, fomentada por ideas extrañas a nuestro ambiente y respaldada por una prensa industrial y amarilla. Opondremos siempre en esta provincia el principio de autoridad a la tentativa de disolución social y no habrá fuerza capaz de cambiar esa orientación. Bueno, en este texto yo no tengo que agregar nada. Alejen a los rojos. Sí, pero aparte de echen a los rojos, el tipo dice muchísimo de lo que después va a decir el peronismo. Es decir, profe, y él siendo gobernador, ¿lleva adelante una serie de políticas así de distribución, de justicia social? Pongan en YouTube, pongan gobierno de Fresco. ¿Le aparece? ¿Alguno vio alguna vez el programa de Chachachá? El casero, el viejo programa de Chachachá. Sí. Había unos sketches donde ponían la musiquita, ¿cómo se llama? El noticiero argentino que aparecía en los cines, que era absolutamente fascista, y donde aparecían en todos los años 30, 40, los 50, los civiles marchando, los pibes en la escuela marchando. Era la escuela, el hospital, era un regimiento. Entonces, esto que digo, no era un problema que, digamos, que estaba en algún lugar, era una atmósfera cultural general. Ahora, el problema de Fresco es que lo llevó a cabo en la provincia de Buenos Aires. El tipo repartía zapatillas, hacía campeonatos de fútbol, iba a las escuelas. En la provincia y cuando es intervenida la sí. Que redondeo, pero generaba jerarquía social, orden, y hay un jefe que manda y un pueblo que obedece. Se acabó. Entonces, esto, pónganlo en corte de democracia, digamos, ¿no? Esto es lo que se está jugando, ¿no? Sí, decime, Facundo. No, digo, cuando es intervenido por Ortiz, y ahí no sale un respaldo de la población, digamos, o no llegó a esa adhesión fuerte. No porque no había ninguna adhesión, porque, digamos, fue intervenida la provincia porque él hacía fraude. O sea, no es que Fresco ganaba en un sistema electoral abierto. Fresco va a ser intervenido porque llevaba a cabo un fraude violentísimo, ¿no? Y además, después aparece de la vida política, digamos. Sí, después desaparece, sí. Es una figura que desaparece. Pero es bien típica, Fresco es bien típico de ese ambiente donde los conservadores, los nacionalistas, empiezan a mirar a Mussolini y a Hitler, no de la manera que se lo veía en el año 45, 44, 43. Estamos hablando del año 37. Y estos sectores nacionalistas dicen, ojo que el peligro es el comunismo y hay que establecer una jerarquía. ¿Y la democracia cuál es? Un jefe que manda y un pueblo que obedece porque el jefe sabe cómo defender la patria. Para esto el jefe tiene que, obviamente, redistribuir trabajo, dignificar, dar justicia social. Ese discurso está en el ambiente del nacionalismo. A tal punto llega a la confusión con
con este hombre, con Fresco, que está en los libros que recuperan el pensamiento conservador y está en los libros que recuperan el pensamiento nacionalista. Pero no es una rara avis, es común en todo este espacio. Bueno, escuchen, ya son las 10. Lo que les voy a pedir, cuando tengan unos minutos, lean el resto de los textos, van a ver que completa, yo traté de buscar textos que completen el ideal del nacionalismo, porque es un elemento cultural político del pensamiento que muta rápidamente con la guerra civil española y con la Segunda Guerra Mundial, muta y establece un marco en donde el peronismo no va a ser algo totalmente nuevo. Yo diría que está prefigurado. Bueno, gente, gracias. Alexis, te estuviste durmiendo, pero mantuviste una disciplina formidable. A lo fresco, así como corresponde. Bueno, hasta luego. Buenas gracias noches. por la escucha y nos estamos viendo. Que sigan bien. Chao, buenas noches. Chao. Chao, buenas noches. Chao, chicos.